La confrontación con los líderes religiosos. El paralítico sanado avanzaba con pasos firmes por las calles de Jerusalén, sintiendo el viento en su rostro como si fuera por primera vez. Sin embargo, su alegría pronto se encontró con el escepticismo de los líderes religiosos, quienes lo detuvieron abruptamente. «Hoy es día de reposo», le dijeron con severidad, «y no te es lícito llevar tu lecho». Juan 5:10. No parecían interesados en el milagro que acababa de ocurrir, sino más bien en el aparente quebrantamiento de una norma. El hombre, todavía lleno de la emoción del milagro, respondió con humildad pero con convicción: «El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda». Juan 5:11. Esta declaración dejó a los líderes perplejos y dividió su atención. ¿Quién era este hombre que osaba sanar en sábado y mandar a alguien a cargar su lecho? En ese momento, el enfoque no estaba en la sanidad milagrosa ni en la transformación de una vida, sino en las reglas estrictas que ellos habían construido. Pero el paralítico, ahora un testigo del poder y la autoridad de Jesús, entendió algo importante: la verdadera ley de Dios siempre busca redimir, restaurar y traer vida. Los líderes religiosos no podían comprender que aquel que lo había sanado no solo le había devuelto la capacidad de caminar, sino que también le había revelado la profundidad del amor y la gracia de Dios. Para reflexionar, ¿cuántas veces ponemos nuestras tradiciones o reglas humanas por encima de la obra transformadora de Dios? Este versículo nos recuerda el corazón de su ley: el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. Un consejo de ánimo: cuando experimentes la obra de Dios en tu vida, no permitas que el juicio o las críticas de los demás apaguen tu testimonio. Dios siempre tiene un propósito mayor. Encuentro con Jesús y revelación espiritual. El hombre continuó su camino, pero no podía dejar de pensar en aquel que le había dado la orden de levantarse. ¿Quién era ese hombre que, con solo una palabra, le había transformado la vida? Su corazón ardía con curiosidad y gratitud. Más tarde, mientras se encontraba en el templo, Jesús volvió a cruzarse en su camino. Esta vez, el entorno era distinto: ya no estaba rodeado por enfermos o críticos, sino por el silencio reverente de un lugar sagrado. Jesús se le acercó y, con una mirada penetrante, le dijo: «Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor». Juan 5:14. Estas palabras no eran una reprimenda, sino un llamado a una vida nueva, una invitación a mantener una fe activa y a vivir en comunión con Dios. La sanidad física era solo el comienzo. Lo que Jesús ofrecía era una sanidad completa, un rescate espiritual. El hombre comprendió que no solo había sido sanado de su parálisis, sino que también había recibido una nueva oportunidad para caminar en rectitud y propósito. En ese momento, su gratitud se convirtió en testimonio. Empezó a compartir con otros lo que había ocurrido, proclamando con convicción que aquel que lo había sanado era Jesús. Para reflexionar, a menudo buscamos soluciones inmediatas a nuestros problemas, pero Dios busca sanarnos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Estamos abiertos a una transformación completa? Este versículo es un recordatorio poderoso: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Un consejo de aliento: la gratitud y el testimonio son actos de fe que inspiran a otros. Nunca subestimes el impacto de compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Los frutos de la fe activa. Mientras el hombre caminaba por las calles de Jerusalén, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Aquellos que lo habían visto postrado por décadas no podían creer lo que presenciaban. Algunos se acercaban con asombro, otros con incredulidad, pero todos querían saber qué había pasado. Él, sin vacilación, compartía su experiencia, cómo Jesús lo había sanado con una simple palabra y cómo su vida había cambiado para siempre. La historia del paralítico no tardó en esparcirse. Su transformación física y espiritual se convirtió en un faro de esperanza para los desesperanzados y en una chispa de fe para los incrédulos. Su testimonio no era simplemente acerca del milagro, sino de un encuentro con alguien que veía más allá de su condición y lo llamaba a una vida nueva. Cada vez que compartía su historia, revivía el momento en que Jesús le había dicho: «Levántate, toma tu lecho y anda». Juan 5:8. Estas palabras no solo sanaron su cuerpo, sino que también lo liberaron de años de resignación y derrota.
La sanidad del paralítico nos recuerda que la fe activa produce frutos visibles. No se trata solo de creer, sino de vivir de acuerdo con esa fe. Así como el hombre sanado fue un testigo vivo del poder de Jesús, también nosotros estamos llamados a reflejar su obra en nuestras vidas. Para reflexionar, ¿cómo podemos permitir que nuestra fe sea un testimonio para otros? Este versículo es un recordatorio de nuestra misión: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Un consejo para inspirar: tu historia puede ser la inspiración que alguien necesita para creer que lo imposible es posible con Dios. No tengas miedo de compartir lo que Él ha hecho en tu vida. Un testimonio que causa impacto. El paralítico sanado no solo se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que lo conocieron, sino también en una voz que clamaba por el poder del amor y la gracia de Jesús. Mientras compartía su testimonio, no todo fueron aplausos, hubo quienes lo cuestionaron, quienes trataron de menospreciar lo que había ocurrido. Sin embargo, él no se dejó amedrentar. Con cada palabra, fortalecía su fe y reafirmaba lo que sabía en su corazón: Jesús no solo lo había sanado físicamente, sino que le había dado una nueva vida. La gente empezó a preguntarse: ¿podría este Jesús hacer lo mismo por ellos? ¿Sería posible que su poder no estuviera limitado por el día, el lugar o las circunstancias? Cada vez que el hombre compartía su experiencia, algo poderoso sucedía: las personas comenzaban a creer. Algunos acudían a Jesús, buscando sanidad y respuestas, mientras que otros, aunque con dudas, empezaban a reconsiderar sus propios conceptos de fe. Para reflexionar, ¿estás permitiendo que tu testimonio inspire a otros? ¿Cómo puedes ser un faro de esperanza y fe activa en tu entorno? Este versículo nos invita a recordar la importancia de compartir nuestra luz. Contaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Salmos 22:22. Un consejo para el corazón: tu historia importa más de lo que crees. Las palabras de alguien que ha vivido la obra de Dios pueden abrir puertas de esperanza en los corazones de quienes están luchando. No te detengas. El estanque de Betesda, un lugar de esperanza. En la ciudad de Jerusalén, no lejos de las majestuosas puertas del templo, se encontraba el estanque de Betesda. Era un lugar famoso, rodeado por 5 pórticos, donde los enfermos, ciegos, cojos y paralíticos se reunían con la esperanza de ser sanados. Según la tradición, un ángel bajaba ocasionalmente para agitar las aguas, y quien primero se sumergiera después de este movimiento sería curado de cualquier enfermedad. Este lugar, lleno de sufrimiento, también era un faro de esperanza, donde la fe, aunque debilitada, permanecía latente. Entre todos los que aguardaban allí, había un hombre que llevaba 38 años paralítico. Su rostro reflejaba un cansancio profundo, pero sus ojos brillaban con una chispa de deseo: el deseo de ser sanado. Día tras día, año tras año, su cuerpo había estado postrado sobre una humilde estera, incapaz de moverse hacia las aguas. Sin embargo, su corazón seguía aferrándose a una diminuta esperanza. Aunque la multitud lo rodeaba, el hombre se sentía profundamente solo. Nadie estaba allí para ayudarlo. En aquellos días, llegó a Jerusalén un hombre llamado Jesús, conocido por sus milagros y enseñanzas que transformaban vidas. Cuando Jesús caminó hacia Betesda, todo cambió. Al observar al paralítico, Jesús no vio solo a un hombre enfermo, sino a un alma sedienta de vida y redención. Jesús se detuvo, y los que estaban cerca contenían la respiración, preguntándose qué sucedería. Pero antes de entrar en el desenlace, aquí un versículo para reflexionar: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Piensa en lo que significa llevar cargas durante años, como el paralítico. ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan la intervención de Jesús? ¿Dónde está nuestra fe en este momento? Una pregunta que desafía la pasividad. El paralítico observó a Jesús mientras éste se inclinaba hacia él. El bullicio del lugar pareció desvanecerse cuando Jesús le dirigió una simple pero poderosa pregunta: ¿quieres ser sano? Juan 5:6. La pregunta, aunque aparentemente obvia, penetró profundamente en el corazón del hombre. ¿Querer ser sano? Por supuesto que sí, pensó.
pero a la vez, se dio cuenta de que su respuesta requería algo más que palabras, exigía fe, un acto de voluntad que iba más allá de los años de resignación y desánimo. El hombre respondió con sinceridad, pero también con un dejo de frustración acumulada: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Juan 5:7. Esta era su realidad, una vida atrapada entre la impotencia y la esperanza. Pero Jesús no le ofreció un remedio ordinario, ni le pidió que dependiera del movimiento del agua. Lo que estaba por venir no sería un milagro que dependiera de un estanque, sino del poder de una fe activa. Reflexionemos juntos en esta pregunta: ¿cuántas veces hemos permitido que nuestras circunstancias nos definan? ¿Qué estanques creemos que necesitamos alcanzar para ser restaurados, cuando Jesús mismo está dispuesto a obrar directamente en nuestras vidas? Un consejo de aliento mientras avanzamos en esta historia: nunca subestimes el poder del cambio que comienza con una simple decisión de fe. A veces, todo lo que necesitamos es dar el primer paso, incluso si no sabemos exactamente hacia dónde nos llevará. El mandato de fe y la acción. Jesús miró al paralítico con una mezcla de compasión y autoridad. Su voz resonó con un poder que trascendía las murmuraciones de quienes estaban alrededor del estanque: levántate, toma tu lecho y anda. Juan 5:8. Era un mandato claro, directo, pero cargado de implicaciones. No era simplemente una orden para moverse, era un llamado a la fe activa, a creer en lo imposible y actuar en consecuencia. El hombre paralítico quedó momentáneamente en silencio. Por 38 años, su cuerpo había estado prisionero de la inmovilidad, y ahora se le pedía que hiciera lo que parecía inconcebible: levantarse. Pero en ese instante, algo ocurrió. La fe comenzó a despertar en su interior, una fe que había estado dormida bajo capas de desesperanza. Con un esfuerzo inicial titubeante, el hombre movió su cuerpo, sintió una fuerza nueva recorrer sus músculos, y se levantó. El milagro era evidente. Los que estaban cerca quedaron asombrados, incapaces de apartar la mirada de aquel hombre que ahora caminaba. No necesitó el agua del estanque, necesitó obedecer y creer en la palabra de Jesús. En ese momento, la fe activa mostró su verdadero poder: no solo creer en algo, sino actuar según esa creencia. Para reflexionar: ¿hay áreas en tu vida donde sientes que Dios te está llamando a levantarte y andar? Quizás sea dejar atrás una actitud, un temor, o tomar un paso de fe hacia algo nuevo. Recuerda este versículo: porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Un consejo de ánimo: el primer paso siempre es el más difícil, pero también el más transformador. Confía en que, si Jesús te llama, Él te dará la fuerza para avanzar. Desafíos, milagros y la fe que transforma. El hombre, aún con el lecho en sus manos, avanzó tambaleante pero firme. Había pasado casi toda su vida dependiendo de los demás, siendo ignorado por muchos y visto como un símbolo de fracaso por algunos. Pero ahora, cada paso que daba no era solo un acto físico, sino una proclamación de fe, una declaración de que su vida ya no estaría definida por su enfermedad, sino por el poder de Dios. Mientras caminaba, los murmullos de la multitud a su alrededor aumentaban. Algunos lo observaban con asombro, mientras que otros no podían contener sus críticas. Era sábado, y las reglas estrictas de aquel tiempo prohibían cargar objetos como su lecho en ese día. Sin embargo, el hombre no se detuvo. Su corazón estaba lleno de una certeza nueva: si aquel hombre, Jesús, le había dado la orden de caminar, entonces no había nada que temer. Jesús lo había sanado, pero lo que le estaba ocurriendo iba más allá de lo físico. Cada paso representaba una transformación interna, un renacimiento espiritual. En esos momentos, el hombre entendió que había un propósito mayor en su sanidad: dar testimonio de la gracia y el poder de Dios. Para reflexionar: a menudo, la fe requiere desafiar nuestras propias dudas y las voces externas que intentan detenernos. Recuerda estas palabras: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmos 27:1. Un consejo para el corazón: no permitas que las críticas o las reglas impuestas por otros apaguen tu fe. Cuando Dios obra en tu vida, sigue adelante con valentía y convicción. Un testimonio que causa impacto.
El paralítico sanado no solo se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que lo conocieron, sino también en una voz que clamaba por el poder del amor y la gracia de Jesús. Mientras compartía su testimonio, no todo fueron aplausos, hubo quienes lo cuestionaron, quienes trataron de menospreciar lo que había ocurrido. Sin embargo, él no se dejó amedrentar. Con cada palabra, fortalecía su fe y reafirmaba lo que sabía en su corazón: Jesús no solo lo había sanado físicamente, sino que le había dado una nueva vida. La gente empezó a preguntarse: ¿podría este Jesús hacer lo mismo por ellos? ¿Sería posible que su poder no estuviera limitado por el día, el lugar o las circunstancias? Cada vez que el hombre compartía su experiencia, algo poderoso sucedía, las personas comenzaban a creer. Algunos acudían a Jesús, buscando sanidad y respuestas, mientras que otros, aunque con dudas, empezaban a reconsiderar sus propios conceptos de fe. Para reflexionar, ¿estás permitiendo que tu testimonio inspire a otros? ¿Cómo puedes ser un faro de esperanza y fe activa en tu entorno? Este versículo nos invita a recordar la importancia de compartir nuestra luz. Contaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Salmos 22:22. Un consejo para el corazón: tu historia importa más de lo que crees. Las palabras de alguien que ha vivido la obra de Dios pueden abrir puertas de esperanza en los corazones de quienes están luchando. No te detengas. La fe que inspira a una generación. El testimonio del paralítico sanado comenzó a trascender las calles de Jerusalén. Era como si una llama se encendiera en los corazones de aquellos que escuchaban su historia. Entre ellos, había quienes habían perdido toda esperanza, quienes durante años habían creído que sus circunstancias eran permanentes. Pero al escuchar sobre el poder de Jesús, muchos comenzaron a abrirse a la posibilidad de un cambio, a creer que sus vidas también podían ser transformadas. El paralítico sanado no solo hablaba de su experiencia, sino que también invitaba a otros a conocer a Jesús. Su vida ya no estaba definida por la parálisis, sino por una misión: mostrar con su historia el poder de un Dios que restaura. Cada palabra que pronunciaba llevaba consigo la promesa de que el mismo Jesús que lo sanó a él podía obrar en la vida de cualquiera. Su testimonio no era solo un recordatorio del pasado, sino una semilla de fe para el futuro. Jesús, mientras tanto, continuaba su ministerio, pero las palabras y acciones de este hombre sanado se habían convertido en un eco de su mensaje. Aquellos que lo escuchaban sentían que su fe comenzaba a activarse, a florecer. Era como si los efectos del milagro fueran mucho más grandes que el mismo evento. Había comenzado un movimiento de esperanza. Para reflexionar, ¿estamos usando nuestras vidas para inspirar a otros a creer? Este versículo nos anima a pensar en el impacto de nuestras acciones: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Un consejo para tu fe: el impacto de un solo acto de fe puede extenderse más allá de lo que jamás imaginaste. Tu historia tiene el poder de cambiar vidas. El poder de la fe que perdura. El paralítico sanado se convirtió en una figura de esperanza en Jerusalén. Su vida, marcada por años de sufrimiento, ahora brillaba como un testimonio vivo del poder de la fe activa. Pero su historia no terminó con su sanidad. Cada día, su vida reflejaba el impacto de aquel encuentro con Jesús. Su testimonio seguía inspirando a aquellos que enfrentaban desesperanza, y su propia fe seguía creciendo. En todo lo que hacía, en cada conversación que tenía, él proclamaba la bondad y la gracia de Dios. Jesús no solo había sanado su cuerpo, sino que había renovado su espíritu, dándole un propósito eterno. El paralítico entendió que su milagro no era solo para él, sino para ser compartido con el mundo. Cada vez que narraba su historia, sembraba semillas de fe en los corazones de quienes escuchaban. Para él, la sanidad física era un recordatorio constante de que, con Dios, nada es imposible. Y su respuesta fue una vida de servicio, alabanza y gratitud. Su historia se convirtió en un legado, una prueba de que cuando la fe activa se une al poder de Jesús, las vidas son transformadas. Para reflexionar, ¿cómo puedes permitir que tu fe deje un impacto duradero en la vida de otros? Este versículo encapsula el mensaje de esta historia: y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. Un consejo para el futuro: la fe activa no solo cambia tu vida, tiene el poder de influir en generaciones.
Cuando compartes lo que Dios ha hecho por ti, creas un eco de esperanza y transformación que nunca se desvanece.